Continuando con el tema de cómo aprender el cerebro, los estudios que aportaron Renata Kaine, Jeffrey Kaine y Sam Crowell con relación a cómo un cerebro aprende, una teoría que se postuló hace muchos años, vamos a tratar la manera de ver si podemos hacer una interacción, ¿sí? Más allá de cómo es que este cerebro aprende a través de un acróstico, es explicar cómo deberíamos nosotros aprender o cómo entenderíamos el aprendizaje nosotros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a basarnos en nuestro propio cerebro. ¿Qué deberíamos tener nosotros para aprender? Para aprender, primero que nada, tenemos que saber cuándo vamos a aprender. Recordemos que nuestro reloj se sirve de ciertas regularizaciones que tienen mucho que ver con los estados, ritmos o fenómenos cronobiológicos. Y entonces no es lo mismo cuando se aprende en la noche, como se aprende en la mañana, o como se aprende en la tarde. No es lo mismo que si se aprende después de comer o antes de comer. En este punto lo único que quiero resaltar es que en algún momento debemos reconocer que los procesos atencionales, los procesos de dirección de algo que nos interesa, pues generalmente va a tener una percepción aproximadamente de 15 minutos. Es decir, los procesos atencionales para poner atención necesitamos solamente 15 minutos. Y esto se debe precisamente a esos procesos biológicos basados en el reloj biológico, o sea, los ritmos circadianos, ultradianos, los procesos cronobiológicos que se van a hablar más adelante, en donde van a ver los momentos ideales y óptimos para aprender. Entonces tenemos que reconocer en qué momento puedo aprender yo. Y eso puede ser adaptativo. Así como los fenómenos pueden surgir como alteraciones cronobiológicas, podría suponerse también, es un punto personal, que se puede también modificar el proceso de aprendizaje, no solo más allá de 15 minutos, sino también puede ser en otros momentos. Es importante que nosotros repitamos. Es importante que lo que aprendamos o lo que estamos haciendo debemos de repetirlo constantemente. Es decir, que a medida en que repitamos algo que aprendimos, vamos a tener mayor actividad neuronal y por ende mayor conexión nerviosa. ¿Esto qué significa? De que a mayor repetición, mayor codificación y mayor almacenaje. Y por lo tanto mayor evocación. En esta parte de la repetición puede sonar un poquito entendido como una especie de memorización. Sin embargo, vamos a ver que si cada paso lo hacemos de manera integrada, esta repetición dejaría de ser memorización. ¿Sí? La revisión de esta información debe de ocurrir por espacios, por tiempos, y debe de irse extendiendo constantemente para que así se puedan evocar constantemente. Entonces, repitamos. El tercer elemento es que debemos ser más activos. En este paso, aquí hay dos fenómenos importantes. El aprendizaje que podría ser un fenómeno físico o un fenómeno mental. Si lo basamos en los fenómenos mentales, estamos diciendo que tenemos que hacer grandes esfuerzos para que este cerebro constantemente se mantenga activo. Para ello es necesario hacerles aportes de flujo sanguíneo a ese cerebro. Entonces, ¿esto qué significa? Que deberíamos adicionarle esa energía a través de una actividad física, es decir, combinar algo más de movimiento. No podemos permanecer mucho tiempo sentados queriendo aprender algo. Debemos de ampliar el estado físico y esto nos va a permitir la mejoría de la memoria y obviamente la recuperación de la información. Pero nos garantiza una confianza de aprender lo que estamos aprendiendo. Por eso es que niveles bajos, por estar sedentario o estar constantemente sentado, nos puede producir a nosotros una baja de energía y vemos situaciones como nos da sueño cuando estudiamos. Por eso es que aquí el ejemplo también puede ser un aprendizaje invertido, es decir, un aprendizaje activo invertido que significa adelantarse a lo que nos van a enseñar. Pero eso sí, también debemos adicionarle a lo que nosotros queremos aprender imágenes, ¿de acuerdo? Las imágenes a veces hablan mucho y las imágenes a veces nos resuelven muchas situaciones que no entendemos. Por eso es que el principal, digámosle, fenómeno sensorial de nosotros son de tipo visual. Es decir, absorbemos mucho más la información a través de lo que vemos. Y por lo tanto, eso puede quedar grabado. Entonces, podemos entender, entre comillas, como la memoria fotográfica. La gente ve algo y se le queda grabado.
Y obviamente eso es una forma que nos garantiza que, por ejemplo, en el caso de alumnos puedan almacenar más información y obviamente que se extienda a largo plazo. Las imágenes siempre deben de ser significativas y obviamente también tienen que estar basados en otros aspectos propiamente del color. Sin embargo, las imágenes a veces tienen mayor relevancia que los cuadros sinápticos o que las palabras habladas. También debemos de descubrir los fenómenos de novedad, es decir, que todo lo que nosotros podemos enseñar o lo que queremos aprender debe tener un grado de novedad, porque eso va a permitir una significación, es decir, si yo lo que estoy escuchando ahorita lo pongo en práctica, lo hago, lo practico, puede producir en mí un aspecto de liberación dopaminérgica que me puede dar un estado de recompensa, obviamente con gratificación, que se va a traducir con una mejor experiencia emotiva y una mejor experiencia emocional. Es decir, que a veces nosotros aprendemos como un logro. Por ejemplo, a veces cuando estamos aprendiendo un idioma, vamos a hacer una mezcla entre colores, entre sonidos, entre expresiones, etcétera, etcétera, que pueden ser muy novedosos a los sistemas tradicionales. Por eso es que debemos de sorprender y sorprendernos cuando estamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo me sorprendo? En términos de ejemplo personal, la sorpresa para mí es tocar un libro y tocar un tema y analizar un tema X. Para mí eso puede ser sorpresivo, pero eso va a depender de lo creativo que quiero o que puedo ser. ¿Sí? Debo de cambiar los escenarios tradicionales que deban ser más impredecibles, es decir, no continuar, no aprender lo mismo, no es lo mismo estar sentado en un lugar, aunque se ha hablado mucho de que estar en un solo lugar cómodo y todo es lo ideal para aprender. También significa que cuando tenemos que enseñar no debemos seguir esos modelos tradicionales. Juguemos, hagamos simulaciones, apliquemos los contenidos a contextos diferentes y no olvidemos esa parte de ser creativos y sorprendentes a la hora de hacer este proceso. También tenemos que basarnos en el color. Las personas recordamos mejor las cosas que se puedan ver, más allá de lo que se puedan tocar o lo que se pueden escuchar. Hay estudios que confirman que nosotros aprendemos el 55% cuando somos un poquito más integrados en colores. Entonces, puede llegar a un nivel de un 73% de aprendizaje y esto es obviamente porque reaccionamos ante estos estímulos. Un ejemplo del Instituto del Color explica, esto es una evidencia que debemos ir siempre corroborando, por ejemplo, el color amarillo y el rosado pues puede mejorar la memoria. El verde y el azul ayudan a los estudiantes, por ejemplo, a relajarse y aumentar la concentración. El rojo pues nos va a provocar algún tipo de emoción, alteración de la adrenalina que puede en un momento interferir. Y obviamente que las investigaciones han permitido, por ejemplo, que el color azul o el negro, que está detrás de un fondo blanco, sería lo más adecuado para la comprensión o la retención de la información. El aprendizaje debe ser automático. ¿Sí? Y cuando hablamos de automático, muchas veces estamos hablando de aquellos aprendizajes inconscientes. De hecho, todo lo que aprendemos en un 95% es inconsciente. Se fundamenta en la curiosidad de cómo el material que vamos a aprender puede enseñarnos algo interesante, nos puede dar algo novedoso, nos puede ser imprescindibles o imperceptibles. Es decir, algo que nos dé esa curiosidad de lo que yo voy a aprender hoy. Tengo que ser curioso porque lo que voy a aprender hoy puede servirme o puede explicarme algunas cosas que yo quiero. Obviamente la mente simplemente va a ser más inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando una mente es más consciente o más analítica, vamos a aprender de manera ejecutiva. Pero la mente inconsciente no va a seguir estos ritmos. Por eso es que aquí aplicamos el concepto de creatividad. Porque cuando aprendemos de manera inconsciente y que lo hacemos automáticamente, obviamente debemos de llegar a ese nivel de estimular esos aspectos para que el aprendizaje pueda desarrollarse.
No olvidemos que nosotros somos seres sociales y por lo tanto el cerebro es una estructura social. Por decirlo de una forma, los seres humanos somos sociales. Nos gusta estar con la gente, nos gusta estar hablando, nos gusta interactuar, nos gusta trabajar juntos, nos gusta hacer trabajos colaborativos. Aprendemos más en grupo, ¿sí? Esa interacción social nos va a permitir a nosotros aumentar los procesos de comprensión, retener la información y obviamente pues evocarla en su momento. Debemos aprender también a realizar, disculpen la mala escritura acá, momentos o espacios sociales en donde podemos discutir lo que hemos aprendido. Entonces a veces hay grupos de discusión o a veces en estos términos tecnológicos hablando de chat, foros, etcétera, etcétera, donde vamos a aprender a explicar o hablar lo que hemos aprendido. Y por lo tanto debe de haber emociones, ¿sí? Hay una frase muy interesante que dice, no tomes decisiones cuando estás enojado, cuando estás feliz o cuando estés triste. Debes tener una forma relajada para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la emoción de alguna manera influye, pero en este caso, cuando hablamos de emoción, estamos hablando de emociones positivas, aquellas que nos van a permitir a nosotros el desarrollo de la concentración, de la percepción, de la atención y que nos permita establecer soluciones ante unos problemas. Por ejemplo, cuando un material es importante, cuando algo es importante que tenga un contenido emocional, por ejemplo, la amígdala se activa. Y entonces la amígdala lo puede analizar este proceso entre diferentes maneras de estimular la región del hipocampo para determinar que ese contenido es de importancia y si es de importancia lo adopta. Por eso es que la misma amígdala puede producir las sensaciones de miedo, por ejemplo, cuando tenemos profesores que son muy punitivos o que sean muy exigentes y hace que de alguna manera nos dé más miedo. Sí, claro, podemos aprender con miedo, pero entonces si la fórmula está en que la amígdala se activa por el miedo al aprendizaje, entonces estaríamos haciendo un aprendizaje casi que robot. Por lo tanto, deberíamos de utilizar la amígdala para hacerlo de manera positiva, una respuesta que nos permita estar y sentirnos bien con ese aprendizaje. Por eso es que si lo tenemos de manera positiva, vamos a recordar estos aprendizajes o los estímulos van a ser fáciles de recordar. Otro elemento importante es que siempre debemos de contar historias, es decir, a nosotros esto es un fundamento muy interesante porque a nosotros nos encanta escuchar historias, nos gusta hablar de algo y obviamente que esta es una mejor forma de evocar información, es una mejor forma de atender, es decir, creemos historias para lo que aprendemos. Además de estas historias, pues obviamente van a tener un beneficio que va a ser más amplio. Por ejemplo, va a mejorar la respuesta de administración de información de este hipocampo, ¿verdad? Entonces, las historias suenan muy bonitas, pero las debemos de empezar a desarrollar. Y si desarrollamos eso, nos va a permitir el desarrollo del pensamiento. Solucionemos problemas. Creamos problemas, el cerebro desafía un problema y le busca una solución, ¿sí? El contenido debe de relacionarse con lo que vemos en la realidad. Si estamos aprendiendo algo que no lo aplicamos o si estamos aprendiendo algo que solamente es porque lo debemos tomar y no lo aplicamos al mundo real, entonces tenemos un problema. Por lo tanto, pasémoslo al mundo real. Esto va a permitir desarrollar una capacidad para recopilar información, para analizar, para conceptualizar, para plantear un problema y obviamente plantear una hipótesis. Es decir, una idea que lo debemos externalizar, hablarlos y demostrarlo públicamente, para decirlo. Entonces estos son los pasos que podemos explicar sobre cómo aprende un cerebro. Si empezamos a aplicar esto, lo ponemos en una práctica de la vida cotidiana, en un contexto real, más allá de solo haberlo entendido, pues vamos a tener mucho beneficio para nuestro cerebro. Bueno, estaremos siempre en contacto para cualquier duda.